Bien, hoy ya vamos a hacer una aplicación de la ley de Gauss para determinar campos eléctricos. Esta partecita es facilita, solo quiero que me presten atención, ¿ya? Comenzaremos con el ejercicio 1. ¿Qué me pide? Aplicando la ley de Gauss, determinar el campo eléctrico en el punto P situado a una distancia R. Debido a la carga positiva distribuida uniformemente sobre la varilla de longitud L, la densidad de carga lineal de la varilla es lambda. ¿Ya? Este ejercicio lo podríamos haber resuelto como lo hemos hecho antes, ¿no ve? Tomando un diferencial, luego alargándolo, formando mis vectores, campo eléctrico. Pero este problemita lo vamos a aplicar con la ley de Gauss, ¿ya? En primer lugar, ¿cómo se define la ley de Gauss? Acá lo pondré. Ley de Gauss, ¿ya? La ley de Gauss es un flujo eléctrico y se define de la siguiente forma. Mi flujo eléctrico es igual a ¿qué? Integral de línea de una superficie, mi vector campo eléctrico, multiplicado por mi vector punto, o sea, multiplicación punto, ¿no ve? Por mi diferencial de superficie. ¿Ya? ¿Esto aquí también es igual? A mi carga neta encerrada, ¿ya? Encerrada sobre un E sub 0, ¿ya? ¿Qué es este E sub 0? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es eso? Emisividad. Emisividad. También lo hemos visto en la K, ¿no? En la K entra esto. En la K de mi constante de Coulomb. ¿A qué es igual mi constante de Coulomb? 1 sobre 4pi E sub 0, ¿no ve? Esta es la emisividad, ¿ya? Es únicamente eso. Entonces, esa es mi formulita, o la aplicación de la ley de Gauss. Ya, ahora acá. Quiero que entiendan esto. ¿A qué se refiere con carga neta encerrada? Eso se refiere que al aplicar la ley de Gauss, nosotros nos vamos a dar una superficie gaussiana, así se denomina, ¿ya? Generalmente esa superficie gaussiana que nosotros nos demos es una superficie cilíndrica o una esférica, lo que generalmente se usa, ¿ya? Esa es la superficie gaussiana. Acá la vamos a aplicar. Entonces, tenemos una varilla de densidad de carga lineal lambda y nos está pidiendo que hallemos el campo eléctrico en el punto P. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como les decía, nos vamos a dar una superficie gaussiana. Generalmente nos damos cilindros y esferas. Ya es una superficie imaginaria que nosotros nos damos. En este caso yo me estoy dibujando ya mi superficie gaussiana, que va a ser un cilindro, que va a encerrar a mi carga uniforme. ¿Ya? Esto que yo me he dibujado es mi superficie gaussiana, ¿ya? Gaussiana. Ya es una superficie imaginaria que nosotros nos damos, pero que nos va a ayudar a calcular el campo eléctrico. Entonces, ¿qué hago acá? Acá, si se fijan, se va a formar como un área, ¿ya? Un área. Entonces, yo voy a tomar un diferencial de área acá, justo en el punto que me está pidiendo. Este va a ser mi diferencial de área, ¿ya? Además, ¿qué me estaba pidiendo el problema? Estaba pidiendo un campo eléctrico. Ahora, esta varilla está cargada positivamente. Y en el punto P, que es donde me pide mi campo eléctrico, yo me doy mi carga de prueba, ¿no ves? Siempre positivo. Entonces, mi campo eléctrico va a tener esta dirección. Diferencial o campo eléctrico vector. ¿Ya? Eso sería. ¿Hasta ahí está todo claro? Solo me da mi superficie gaussiana, que eso es una superficie imaginaria, como les decía, y he tomado un diferencial de área. Y únicamente este vector campo eléctrico, ustedes ya saben de dónde sale. Como son positivos los dos, se repelen, ¿no ve? La dirección ustedes ya saben. Entonces, ¿qué hago acá?
Como les decía, he tomado una superficie gaussiana, en este caso es un cilindro. Ahora analizaré con mi definición. ¿Ya? Acá lo pondré entonces. Acá. Entonces, voy a tener lo siguiente. Integral de mi campo eléctrico, producto punto diferencial de superficie. Esto aquí es igual a la carga encerrada sobre mi E sub 0, ¿no ve? Así se define. Pero ¿cómo se define esto? Esto se define de la siguiente forma. Esto puede estar expresado de esta forma, o hay algunos libros que también lo expresan así. Diferencial de área, ¿ya? Como estamos usando nosotros diferencial de área, lo vamos a expresar de esa forma, ¿ya? Solo es notación. Ustedes lo expresan como ustedes quieran. Entonces yo lo voy a expresar de esta forma. Vector campo eléctrico, vector producto punto, diferencial de área. ¿Ya ven? Ambos vectores. Eso es igual a la carga neta encerrada sobre E sub 0. Ahora, ¿esto cómo se define? Este es facilito, no se rayen con esta integral de línea. Eso se va a simplificar fácil, que va a ser el campo eléctrico por el área, nada más. ¿Ya? Así que no se rayen en eso. Entonces, ¿qué voy a tener? Este es un producto punto, ¿no ve? Producto punto de vectores. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo es un producto punto? Va a ser el módulo de mi campo eléctrico por diferencial de área. ¿Qué más le tengo que aumentar acá? Un coseno de tita, ¿no ve? Ese ángulo es el ángulo entre mis dos vectores. En este caso, ¿qué ángulo tengo acá entre mis dos vectores? Entre mi vector campo eléctrico y mi vector diferencial de área. ¿Qué ángulo tengo? 0. 0, ¿no ve? Entonces, esto me va a quedar de la siguiente forma. Campo eléctrico diferencial de área, coseno de 0. ¿Cuánto es coseno de 0? 1. 1. Listo. Entonces, ¿cómo me ha quedado este producto punto? Entonces, E o campo eléctrico, vector campo eléctrico, producto punto, diferencial de área, es igual a ¿qué? Únicamente E de A en módulos, ¿no ve? Mi módulo de campo eléctrico por diferencial de área. Entonces, esto, por si acaso, no se rayen. ¿Esto qué me va a quedar entonces? Únicamente me va a quedar esto, ¿ya? Entonces, me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar E, esto, diferencial de área. Entonces, esto va a ser igual a la carga neta encerrada sobre E sub 0. Y esta integral de línea únicamente va a ser el área, ¿ya? ¿Pero qué área? Acá vemos dos áreas. Tengo un cilindro. Voy a tener esta área, que va a ser lo mismo de esta área. Y voy a tener el área de la superficie de mi cilindro, ¿no veo? O sea, esta área. ¿Qué área tomo? ¿Cuál va a ser esa área que va a entrar en mi formulita? ¿La verdecita o la naranja? ¿Ustedes qué dicen? De mi cilindro. La naranja, Auxi. La naranja, ¿no ve? ¿Por qué? Porque yo estoy tomando un diferencial de área en esta superficie naranja. Y esto era en esta dirección mi vector. Ahora, si yo tomo un diferencial en esta área de la tapita o de mis tapas de mi cilindro, mi vector diferencial de área va a ser este. ¿No ve? ¿Y eso cómo va a afectar acá? Va a afectar en mi formulita. En que E, producto punto diferencial de área, va a ser igual a ¿qué? Sus módulos, coseno. ¿Coseno de qué va a ser pero? En este caso, ¿cuál va a ser el ángulo de mis dos vectores? 90. 90. Entonces, ¿cuánto es coseno de 90? 0. 0. Entonces, todo esto se me hace 0
entonces no cumpliría, ¿ya? Es por eso que el área que va a entrar en esta formulita va a ser el área de mi cilindro, no de las tapas, sino de la superficie del cilindro, ¿ya? Entonces, acá me va a quedar lo siguiente. Campo eléctrico por área igual a ¿qué? A la carga encerrada sobre E sub 0. A eso se ha reducido mi fórmula, mi ley de Gauss. A esto únicamente se ha reducido. ¿Ya? Entonces, ¿qué me pedía el problemita? Me pedía calcular el campo eléctrico en el punto P. Es por eso que yo me he hecho mi superficie gaussiana hasta el punto P. ¿Ya? ¿Qué radio tiene entonces mi cilindro? Tiene un radio R, ¿ya? Ese R es de dato, ya está en el problemita. Entonces, despejaré mi campo eléctrico. ¿A qué va a ser igual mi campo eléctrico entonces? La carga encerrada es sub 0 sobre área, ¿no ve? Acá. ¿A qué es igual mi carga encerrada? ¿A qué es igual mi carga encerrada? A la carga de mi varilla. Acá no me dice la carga. Vamos a asumir que es Q, ¿ya? Entonces, acá esto lo borraré. Mi varilla, ¿qué carga tiene? Esta varilla tiene carga positiva, ¿ya? Q más. Entonces, eso yo lo reemplazo acá. Entonces, la carga que está encerrada es la carga de la varilla sobre E sub 0 área. Ahora, ¿qué área voy a tomar? Como les decía, va a ser el área esta, ¿no ve? Si yo lo doblo esto en forma de cilindro, se va a formar el cilindro, ¿no ve? ¿Y esto qué distancia tiene? ¿Esto qué distancia tiene? 2 pi por radio. ¿Cómo sería esta área entonces? ¿A qué sería igual esta área? L por 2 pi por radio. Exacto. Porque esta distancia, ¿cuánto es? Va a ser el perímetro de mi circunferencia del cilindro, ¿no ve? Eso que el perímetro de una circunferencia, entonces, ¿qué es? 2pi r. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Y esto qué largo tiene? Me dice que la varilla tiene una longitud L, ¿no ve? Entonces, va a ser L por 2pi r, el área, ¿no ve? Entonces me va a quedar aquí 2pi r por L. Ese sería mi área. Entonces, acá, ¿qué dato me está dando? Siempre fíjense en los datos que les da su problema, porque en la respuesta final tienen que expresarlo en esos datos. Entonces, me está dando R, que es el radio. Me está dando L, que es la longitud. Me está dando lambda, ¿lo ve? En este caso, en mi respuesta no está entrando ningún lambda. ¿Cómo hago eso? ¿A qué es igual lambda? ¿A qué es igual lambda? Es igual a la carga sobre la longitud, ¿no ve? Entonces, de aquí, si se dan cuenta, puedo reemplazarlo esto por lambda, lo que he marcado en rojito. Esto es lambda, ¿no ve? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Mi campo eléctrico es igual a ¿qué? A lambda sobre 2pi r E sub 0. Ahora, ese E sub 0 lo puedo expresar en forma de K. Eso ya depende de ustedes. En el problema no me especifica tampoco. Si quieren lo dejan así, con E sub 0, o lo pueden reemplazar con K. ¿A qué es igual a K? 1 sobre 4pi E sub 0. Si yo despejo de aquí entonces E sub 0, ¿a qué va a ser igual? 1 sobre 4pi K, ¿no ve? Eso lo reemplazo en mi campo eléctrico. Va a ser lambda 2pi r por E. 1 sobre 4pi K. De aquí que se me puede ir el pi con esto y se me va un 2, ¿no ve? Acá me va a quedar un 2. Entonces, ¿cómo me queda mi campo eléctrico? El 2 va a subir, entonces va a ser 2 veces. La K también sube, K lambda sobre R. Es lo único que me queda. ¿No ve? Entonces pueden expresarlo de esas dos formas.
Esto es por si acaso en módulo, no es vector, ¿ya? Entonces, para la ley de Gauss, lo que me va a salir como respuesta es un módulo. Lo pueden expresar de esta forma o de la forma con E sub 0, ¿no ve? Ya depende de ustedes. Tampoco me especifica el problema. Así que lo dejaré ahí nomás. ¿Se entiende? Es mucho más fácil, ¿no ves? Resolver con ley de Gauss que hacer, en este caso, lo que hubiéramos hecho en una clase anterior, digamos. Hubiéramos tomado diferenciales, ¿no ve? Acá, ¿qué hubiera hecho yo? Hubiera tomado un diferencial acá. Entonces, lo hubiera jalado. Mi campo eléctrico hubiera sido este, ¿no ve? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Descomponer, ¿no ve? Eso ya saben cómo hacer, ya lo hemos hecho. Hubiera tenido que hacer eso, pero hemos aplicado en este ejercicio otro método, ¿ya? ¿Se ha entendido este ejercicio? Vamos a comenzar con algo facilito. ¿Se ha entendido este ejercicio? ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Dudas, preguntas de esto? Facilito, ¿no ve? Solo es darse una superficie gaussiana y aplicar la fórmula, nada más. Saquen una fotito ahí entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Ya saben, si tienen preguntas, dudas, me las realizan nomás. Han visto sus notas, ¿no? Ya lo he puesto en Classroom del segundo parcial. Si tienen reclamos, dudas, las podemos, me las pueden hacer después de la clase si quieren. Y vemos, revisamos con ustedes, ¿ya? Si quieren. Ya. Comenzaremos con... Una consulta. ¿Sí? Auxi, con respecto a la superficie gaussiana, Ujú. s- generalmente nos tenemos que dar una especie de cilindro de Sí, superficie o puede ser. sí, un cilindro. Como les Ah, digo, la ya. superficie gaussiana generalmente son cilindros y esferas. Ya en este caso nos hemos dado un cilindro porque es una superficie relativamente fácil, ¿no? De conocer su área y todo eso. Una esfera también, pero como se trataba de una varilla, lo más recomendable o lo que es más fácil es darse un cilindro. Ya he visto algunos que se dan un cubo, pero es complicado. ¿Ya? Ya, Un Auxi, está cilindro, bien, gracias. lo más fácil. ¿Ya? Haremos otro ejercicio, número 2. ¿Qué me dice esto? Me dice, un largo cilindro de material no conductor contiene una carga uniforme de densidad volumétrica. Aquí me dan ρ, que es igual a 6 coulombs sobre metro cúbico. El radio del cilindro es R igual a 0,20 metros. Emplea la ley de Gauss para determinar la magnitud del campo eléctrico. Un inciso A en el exterior del cilindro. Un inciso B en el interior del cilindro, ¿no ve? Cuando R es menor a 0,2. Listo. Esto es un problema de planteo. Así venía el problema en un examen. Ustedes se tienen que dibujar el cilindro, la superficie gaussiana, todo eso. Ya, entonces comenzaremos dibujándonos nuestro problemita. Entonces nos dice que hay un cilindro largo, un cilindro largo, ¿no? Entonces yo acá ya tengo mis dibujitos. Vamos a hacer para el inciso A. ¿Ya? El inciso A que me pedía en el exterior del cilindro, o sea, cuando R es mayor a 0,2. 0,2 es el radio del cilindro, ¿no ve? Entonces, ¿qué hago yo acá? Como les decía antes, es un cilindro. Yo me tengo que dar una superficie gaussiana. Yo en este caso he elegido un cilindro. Esta va a ser mi superficie gaussiana. ¿Ya? Lo que está en punteado. Tiene un radio R minúsculo. ¿Ya? Esta superficie gaussiana tiene una R minúscula. A diferencia de mi anterior problemita, donde ya me decía en qué punto debería aplicar, en este ejercicio no me es muy claro, solo me dice en el exterior del cilindro. ¿Ya? Entonces yo me doy un poquito más grande que mi cilindro y va a tener un radio R minúsculo. Listo. ¿Qué hago acá? Aplico ley de Gauss, que es integral de línea de E, el producto punto diferencial de área, o diferencial de S, como ustedes quieran. Esto aquí es igual a la carga neta encerrada
sobre E sub 0. ¿Lo ven? Listo. ¿Qué datos más nos da el problema? Nos dan la densidad volumétrica, ρ, que es igual a ¿qué? 6 coulomb sobre metro cúbico. Me dan el radio, es igual a 0,20 metros. Vamos a hacer para el inciso A, en el exterior del cilindro. ¿Ya? ¿Cómo hago esto? Ya les he dicho, esto ya lo he explicado. Esto únicamente, en todos los casos, aquí va a ser igual. El campo eléctrico por el área. ¿Ya? Esto va a ser igual a ¿qué? A la carga encerrada sobre E sub 0. ¿Ya? Ahora, esta área ya saben cuál área va a ser. No va a ser de las tapitas de mi cilindro, sino va a ser el exterior, ¿no ve? Eso ya he explicado en el anterior ejercicio, espero que esté claro. Entonces, ¿qué hago acá? Definiré mi área. Mi área, ¿qué va a ser igual? Como les decía antes, va a ser del cilindro, la superficie radial del cilindro, por así decir. Va a ser esta. Este lado, ¿qué longitud tiene? Va a ser el perímetro de mi cilindro, o sea, el perímetro de mi circunferencia del cilindro. ¿Eso qué era? 2pi r, en este caso r mayúsculo. ¿Esto qué longitud va a tener? ¿Qué longitud tiene? No nos dice, no nos daremos nosotros una variable. Por ejemplo, h, ¿ya? La altura de mi cilindro. Entonces esto tiene h, ¿ya? Entonces mi área, ¿qué va a ser igual? 2pi r h. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Sí, profe. Ya. Entonces, eso reemplazaré acá en mi ley de Gauss, va a ser igual a ¿qué? E, lo voy a despejar E, me va a quedar carga encerrada sobre E sub 0 por área, ¿no? Pero área es 2pi r h. ¿Ya? Listo, eso sería mi campo eléctrico. Seguiré reemplazando datos. Entonces, acá, esta carga encerrada, definiré esta carga encerrada. Carga encerrada. Esto lo pondré así. ¿De dónde voy a encontrar esta carga encerrada? De mi densidad de carga volumétrica. ¿Ya? Entonces, densidad de carga volumétrica, ¿cómo se definía? Igual que la lineal, ¿cómo se definía? ¿Alguien se acuerda? Carga sobre volumen, ¿no ve? Para lineal era carga sobre longitud y para superficial era carga sobre área. En este caso, como es un volumen, carga sobre volumen. ¿No ve? Tenemos de dato esto, despejaré mi carga. Entonces mi carga encerrada va a ser igual a ¿qué? Densidad volumétrica por volumen. ¿Ya? Este volumen, ¿qué volumen va a ser? El volumen de mi cilindro, ¿no ve? Porque es mi cilindro el que está cargado. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Tengo densidad de carga volumétrica que es 6 coulomb metro cúbico, lo voy a hacer con unidades esta vez, por el volumen. ¿Qué volumen tomo, les he dicho? El del cilindro. ¿Cómo se define el volumen del cilindro? Pi radio al cuadrado. Pi radio al cuadrado. Ay, no. Por altura. Por La altura altura. más, ¿no? Ah, sí. Estamos definiendo volumen. Entonces va a ser pi, pi por el radio. ¿Qué radio? De mi cilindro, que es R. Por la altura, que hemos definido que va a ser h. El radio es al cuadrado, ¿no? Radio al cuadrado por h. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ya. Lo dejaremos algebraico. Entonces, mi carga encerrada va a ser igual a ¿qué? 6 veces pi r al cuadrado h. ¿Ya? Esta va a ser mi carga encerrada. Listo. Eso reemplazaré en mi expresión anterior. ¿Qué voy a tener entonces? Campo eléctrico es igual a ¿qué? Carga encerrada, pero carga encerrada es 6 pi r cuadrado h sobre 2 pi r h
por E sub 0, ¿no ve? Listo. De aquí, ¿qué se me puede ir? Pi con pi. Un R se me va y un H, ¿no ve? Entonces, ¿qué me queda? E es igual a ¿qué? El 6 se simplifica con el 2, entonces va a ser 3. Calor, entonces esto más. Aquí me ha quedado 3. 3 R. Ah, ya, acá hemos cometido un errorcito. Daré esto de nuevo. ¿Qué errorcito hemos cometido? ¿Quién me dice? Sobre el radio. El radio, ¿no ve? En este caso, esta área, ¿qué es? Esta área que hemos definido acá. Ay, perdón, lo estoy borrando. Esta área, ¿de qué es esta área? De la superficie gaussiana. De la superficie gaussiana, ¿no ve? ¿Y eso qué radio tenía? R minúscula, ¿no ve? R minúscula. Entonces, en eso nos estamos equivocando. R por H, es R minúscula. Esta área que nosotros nos definimos es de la superficie gaussiana, ¿ya? Entonces, acá está mal también. Esto va a ser 2pi RH. Listo. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Entonces, reemplazaré nuevamente. El campo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada, que es 6pi R mayúscula al cuadrado por H sobre 2pi R minúscula H por E sub 0. Entonces, de aquí que se me puede ir, pi con pi, H con H, y el 6 con el 2, ¿no ve? Me va a quedar un 3. Entonces, mi campo eléctrico va a ser igual a ¿qué? 3 veces radio al cuadrado, radio mayúscula al cuadrado, sobre R E sub 0. ¿No ve? Lo pueden dejar ahí si quieren, o también pueden reemplazar este E sub 0. Este E sub 0 ya es dato conocido, es del vacío, ¿no ve? Entonces, esto va a ser igual a 3 veces R al cuadrado sobre R. ¿Cuánto es E sub 0 en el vacío? Eso ya es conocido, ¿no? Además, para el inciso A, ¿qué radio me pedía? También el radio lo puedes reemplazar. Para el inciso A, ¿qué me decía? En el exterior del cilindro. En el exterior del cilindro, ¿qué radio tiene? ¿Qué radio tiene? ¿Cómo es? ¿Qué radio Mayor a tiene? 0,2 Oxy. O 0,2. 0,2 sería. Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Acá va a ser 3 veces el radio al cuadrado. El radio va a ser 0,2 al cuadrado sobre... Esto está en metros, ¿no ve? ¿O está en centímetros? Sí, está en metros. Entonces estamos introduciendo las unidades correctas. Sobre R minúscula. R minúscula no conocemos. E sub 0. ¿Cómo es cuánto es E sub 0? ¿Ya me lo han averiguado? Ya pues, 8,85 Oxy. Por 10 a la menos 12. 8,85 por 10 a la menos 12. Listo. Entonces mi campo eléctrico aquí es igual. En función de R, ¿no? Va a estar
¿Cuánto es esto? 3 por 0,2 al cuadrado sobre 8,85 por 10 a la menos 12. Uno coma 35 por 10 a la 10. 1,35 por 10 a la 10. Listo, ¿no? Sobre R. Entonces, esta sería mi respuesta para el inciso A, que me dice en la parte exterior de mi cilindro. ¿Ya? Listo. Ahora haremos para el inciso B. Haremos para el inciso B que me pedía en el interior cuando R es menor a 0,2. Entonces, nuevamente me trazo mi superficie gaussiana, que en este caso va a ser de la siguiente forma. Esto copiaré. Pegar. Va a ser de esta forma. Mi superficie gaussiana, ahora, ¿dónde está? Si se dan cuenta. Está dentro de mi cilindro, ¿no ve? Dentro de mi carga. Entonces, nuevamente va a tener un radio R minúscula que no conozco. Aplicamos lo mismo, ¿no ve? La ley de Gauss. ¿Cómo aplicábamos? Directamente ya lo voy a hacer. Era E por el área es igual a carga encerrada sobre E sub 0. Despejo de aquí E, el campo eléctrico. Me va a quedar carga encerrada. Área E sub 0. Nuevamente, definiré mi área. Mi área va a ser la siguiente. De la superficie gaussiana. Esto lo pondremos superficie Gauss, para que no nos confundamos de nuevo. Gaussiana. Entonces, esto va a ser 2 veces pi R. R minúscula, ¿no ve? Porque es el radio de mi superficie gaussiana. Sobre, nuevamente me daré una altura h de mi cilindro. ¿Ya? Entonces, mi área, ¿qué va a ser igual? A 2 veces pi R minúscula por h, ¿no ve? Lo mismo que el anterior. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Carga encerrada, lo mismo. ¿Qué carga estoy encerrando? Acá ya lo hemos definido. ¿Cómo encontramos la carga encerrada? 6 veces pi. En este caso, ¿qué cambiaría? La carga encerrada. ¿Qué carga estoy encerrando? Aquí lo pintaré, ¿ya? Con verdecito. Estoy encerrando esta carguita. Está feo, no me gusta. Veremos con resaltadorcito. Esta figura. Ya, esta es mi carga encerrada, porque mi superficie gaussiana es lo que, eso está encerrando mi superficie gaussiana, ¿no ve? Entonces, definiremos nuevamente. Esta carga encerrada, ¿de dónde voy a hallar? De mi densidad de carga volumétrica, que es igual a la carga sobre el volumen. Entonces, de aquí despejo carga, densidad volumétrica sobre, perdón, por volumen. ¿Ya? ¿Esta qué va a ser igual entonces? Esta densidad de carga volumétrica tengo que es 6 por volumen. Nuevamente, ¿cómo va a ser mi volumen en este caso? De mi carga encerrada. ¿Cuánto va a ser? ¿Qué está encerrando mi superficie gaussiana? Solo vean eso, el volumen que está encerrando mi superficie gaussiana. Pi opsi, pi R minúscula al cuadrado por H. H, exacto. Este es el volumen. Esto aquí haremos volumen encerrada por mi superficie gaussiana. ¿Ya? En este caso, ¿qué está encerrando mi superficie gaussiana? No está encerrando todo el cilindro, ¿no ve? De radio R. Está encerrando una porción nomás. ¿Y eso qué radio tiene? R minúscula. ¿Ya? A diferencia del primer caso, del inciso A, encerraba exteriormente, ¿no ve? Mi superficie gaussiana me ha dado exteriormente. ¿Ya? Pero en este caso, mi superficie gaussiana es interior.
Entonces, va a cambiar en esta parte. Ya, entonces, ¿cómo quedó mi carga encerrada? Acá, carga encerrada es igual a ¿qué? A 6 veces pi r cuadrado minúscula, r minúscula al cuadrado por h. Esto lo reemplazaré acá. Ya, entonces, ¿qué me queda? Mi campo eléctrico va a ser igual a 6 veces pi r minúscula al cuadrado h sobre el área. El área también ya lo hemos definido, va a ser 2 veces pi r minúscula por h por e sub 0. ¿De aquí qué se me puede ir? Se me va el pi, un r cuadrado, r minúscula se me va a ir, las h se me van, este 6 se me puede ir, me queda 3. Entonces mi campo eléctrico aquí va a ser igual. 3 veces r sobre e sub 0. ¿No ve? Es lo único que queda. Reemplazaré ese e sub 0. 3 veces r, e sub 0, ¿cuánto era? 8,85 por 10 a la menos 12. Entonces, reemplácenmelo, ¿cuánto me queda mi campo eléctrico? 3,39 por 10 a la 11. Por 10 a la 11 en función de r minúscula, ¿no ve? Listo. Esa sería la respuesta a mi problemita. Ahora, ¿cómo puedo, o sea, en qué casos me van a dar este r minúscula? Me pueden pedir en el problema. Calcula el campo eléctrico a una distancia r, digamos, o sea, superior para un inciso A, digamos. Cuando r es mayor a 0,2, me pueden pedir un radio, digamos, de 0,3, 0,4, entonces ese valor ya lo puedo reemplazar. De la misma forma para el inciso B, me pueden pedir, digamos, en un radio de 0,1. Entonces, ese radio ya lo puedo reemplazar directamente, ¿no ve? Ya me va a quedar todo en valores numéricos, ¿ya? Pero como no me especifican dónde tengo que hallar mis campos eléctricos, se queda en función de R, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta o duda de esto? ¿Preguntas, dudas? Saquen una fotito entonces. Vamos a pasar a otro ejercicio. ¿Está bien la foto o quieren que lo acerque a algún lado? Bueno, pasaremos a otro problema. Número 3. ¿Qué me dice esto? Hallar el campo eléctrico en el punto A según el esquema de la figura para la distribución de carga en la esfera maciza que presenta un hueco. ¿Ya? Acá es una esfera maciza que presenta un hueco, ¿no ve? ¿Dónde me está pidiendo calcular el campo eléctrico? En el punto A. Me especifican también el punto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Término superficie gaussiana. ¿Ya? En este caso, ¿qué superficie gaussiana me voy a dar? Como me está pidiendo en el punto A y además es una esfera, mi superficie gaussiana va a ser esta. No se nota muy bien. El lapicito lo haré más gruesito. Ya. Esta va a ser mi superficie gaussiana. ¿Ya? Es una esfera. Como me está pidiendo el punto A, mi superficie gaussiana va a llegar hasta el punto A. Y va a ser una esfera, ¿no? Entonces, haremos de esta formita. Ya. Me está pidiendo calcular el campo eléctrico en el punto A. Me está dando la carga de la esfera. Me está dando el radio de la esfera. ¿Lo ve? Lo que no me está dando es el radio de su agujero. O de la esfera que tiene de su agujero, ¿no? Pero si se dan cuenta, está partiendo acá el radio. ¿Cuánto va a ser entonces el radio de mi esferita chiquitita? O del hueco. R menos. R medios, exacto. Esto va a ser R medios. Listo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Acá va a estar el centro.
me dibujaré de nuevo. O lo copiaré. Lo copio. Ya. ¿Cómo se definía mi ley de Gauss? Lo voy a hacer directo. Ya saben que es una integral de línea por el campo eléctrico, producto punto de mi diferencial de área, ¿no ve? Pero eso, todo eso, ¿a qué se resume? Únicamente al campo eléctrico por el área, ¿no ve? Listo. Esto va a ser igual a ¿qué entonces? A la carga encerrada sobre E sub 0. Listo. Definiremos el área de la superficie de mi. En este caso, esta área, lo aclararé acá, para que no haya confusiones luego. Es área de mi superficie gaussiana. ¿Ya? Listo. Definiremos esa área. ¿Quién me dice que va a ser igual a esa área? 4pi r cuadrado. 4pi r cuadrado. R minúscula cuadrado, ¿no ve? Porque mi superficie gaussiana justamente coincide con la esfera maciza, ¿no ve? Entonces va a tener radio R. Entonces esta va a ser mi área. ¿Ya? De mi superficie gaussiana, ¿ya? Por si acaso no se confunde. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran pedido otro punto? Por ejemplo, acá, digamos, en este puntito. Mi superficie gaussiana, ¿cómo sería? Hubiera sido esto, ¿no ve? En este caso, el radio hubiera cambiado. Un radio X, digamos, que no conozco. ¿Lo ve? En este puntito. Esta área va a afectar acá. ¿Ya? Pero como nos piden el punto A, que justamente está en la superficie de mi esfera maciza, no hay mucho problema, ¿no ve? Listo. ¿Qué más tengo que hacer acá? Ya tengo el área, la carga tengo que me dan. Reemplazaré. Entonces, acá la haré. Mi campo eléctrico va a ser igual a ¿qué? Mi carga encerrada. ¿Qué carga está encerrando mi superficie gaussiana? Q mayúscula. ¿Lo ve? Q mayúscula, E sub 0 por área. Área ya lo hemos definido que es 4 veces pi r cuadrado. Listo. ¿Qué más tengo que hacer acá? Si se dan cuenta, esto, lo que hemos hallado, acá, esta expresión, el campo eléctrico es para toda mi esfera, o sea, para toda mi esfera. Es como si no tuviera huequito, ¿ya? Eso es lo que hemos calculado ahorita. Es como para toda mi esfera, maciza, como si no tuviera huequito. Ahora, ¿qué hago con el hueco? ¿Qué hago con su perforación, su hueco? ¿Qué hago? Tengo que calcular para eso más, para el huequito. Entonces, acá lo haré. Para el hueco le llamaré ya. Para el hueco. ¿Qué tengo que hacer? Nuevamente aplico ley de Gauss. Y esto era aquí. E por área de mi superficie gaussiana. Aquí gaussiana. Eso ya se entiende, no voy a poner esto. Así que. Listo. E por A. ¿Es igual a qué? A la carga encerrada sobre E sub 0. Listo. Hallaré el área. Área de mi superficie gaussiana. Aquí es igual. En este caso, mi superficie gaussiana, ¿cómo va a ser? ¿Alguien tiene alguna idea? Como me está pidiendo en el punto A de esto, de esta superficie, si esta esfera, digamos que va a ser un hueco, ¿qué es el hueco? ¿Cómo va a ser mi superficie gaussiana? Tengo el centro. ¿Puedo tomarlo? ¿Cómo lo tomamos? Ya, vamos a tomarlo así. Ay, perdón, me estoy pasando. Hasta el punto A nomás, ¿no? Algo así.
¿Ya? Entonces, para eso, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Radio. Ya. Entonces, acá por favor, esto lo cambiaremos. Va a ser de la siguiente forma. Necesito acá. Entonces, esta distancia, aquí va a ser igual. Esto era R medios y esto es R. ¿Cuánto es 1 más 1 medio? 3 3 medios. medios. Entonces, esta distancia va a ser 3 medios de R minúscula, ¿no? Listo, hasta acá, hasta su centro de mi huequito. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer esto? Mi superficie gaussiana, ¿cómo va a ser ahora? Voy a tomar esto. Algo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué radio va a tener mi superficie gaussiana? Que nuevamente va a ser una esfera, pero medido desde el centro de mi agujero. ¿Ya? Entonces, ¿qué radio tiene eso? Eso lo hemos calculado ahora. 3 medios de R. Entonces, mi área de mi superficie gaussiana aquí va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? 4pi. 4pi por el radio. Pero en este caso, el radio de mi superficie gaussiana, ¿cuánto es? Es este radio, ¿no ve? Que era igual a 3 medios de R, ¿no ve? Entonces, eso yo lo reemplazo acá. 3 medios de R. Y esto está elevado al cuadrado, ¿no ve? ¿Sí o no? Listo. Sí. Entonces, ¿qué voy a tener? Despejar este campo eléctrico. 2 le llamaré. Es igual a ¿qué? A mi carga encerrada sobre el área. El área es 3 por 3, 9, 4 pi 9 sobre 4 R cuadrado. Así me va a quedar, ¿no? Si lo elevo al cuadrado. Y esto por E sub 0. Entonces, mi campo eléctrico 2 va a ser igual a ¿qué? Carga encerrada. ¿Qué carga estoy encerrando? ¿Qué carga estoy encerrando? Si es de mi esferita chiquitita, o sea, del agujero. No me dice, ¿no? Entonces yo me daré una carga, cualquiera, una Q minúscula, digamos, ¿ya? Entonces va a ser Q minúscula sobre, de aquí que se me puede ir, el 4 con el 4 se me va. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 9pi R al cuadrado, por E sub 0. 9pi por R al cuadrado, E sub 0. Listo. De aquí no tengo más datos, ¿o tengo más datos? No, no. Entonces ahí quedaría. Este es el campo eléctrico del agujero, ¿ya? Del hueco que tiene mi esfera. Ahora, ¿cómo hallo para, qué hago para hallar esta carguita que no conozco? Voy a hacer lo siguiente. Fíjense, acá, para Q, minúscula, que no conozco, ¿no ve? Esa carguita Q yo me he dado que es de mi agujero. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Vamos a aplicar la densidad, ¿ya? La densidad volumétrica de mi esfera, maciza. Esta esfera maciza tiene una densidad de carga volumétrica ρ, ¿ya? Y esto tendrá la misma densidad de carga volumétrica. ¿Tendrá lo mismo o será diferente para el hueco? ¿Cómo es? Lo mismo, ¿sí?
Va a tener lo mismo, porque es solo como si le estuviéramos haciendo un hueco. Es como si le estuviéramos quitando. Ya, vamos a hacerlo así, ¿ya? Es como si esto estuviera completo. Es como si estuviera macizo siempre. ¿Ya? Entonces se me va a crear otra esferita más chiquitita. ¿Ya? Pero va a ser parte de mi esfera maciza, que tiene densidad de carga volumétrica ρ. ¿Ya? Entonces, si yo le quito esa densidad, ese pedacito, esa esfera, entonces es como si le estuviera quitando parte de toda mi esfera total. ¿Ya? Entonces, este huequito va a tener la misma densidad de carga. ¿Por qué? Porque, como ya les decía, es como si todo hubiera estado entero, mi esfera entera, y yo le estuviera quitando una esfera pequeña, una porción de mi carga total, o sea, de mi esfera total. Entonces, como le estoy quitando, va a ser la misma densidad de carga volumétrica. ¿Se entiende esa parte? Sí, Auxi. ¿Sí, no ve? Le estoy quitando solo una pequeña esfera de mi esfera total, ¿no ve? Y como son la misma esfera, es el mismo material, es el mismo todo, va a tener la misma densidad de carga. Entonces, mi ρ1 va a ser igual a mi ρ2, ¿ya? Que son mis densidades de carga volumétrica. Entonces, ¿cómo se definía densidad de carga volumétrica? Era carga sobre volumen. En este caso, para 1. Como son iguales, va a ser lo mismo que esto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo ven? Entonces, reemplazar esto. Mi carga 1, que es de mi esfera total, ¿a qué es igual? A Q mayúscula. ¿Ya? Sobre volumen. ¿Qué volumen tiene mi esfera? En este caso, va a ser ya la esfera con hueco. ¿Lo ve? ¿Qué tengo que hacer entonces? Va a ser una resta de mi esfera total menos la esfera que le estoy quitando. Entonces, ¿eso qué va a ser igual? ¿Cómo es el volumen de una esfera? 4/3 de pi radio al cubo. 4 tercios de pi radio al cubo. ¿Qué radio tiene esto? R minúsculo. Al cubo. Menos, ¿lo ve? Porque le estoy quitando. Menos. La esferita pequeña va a ser 4 pi o 4 tercios. 4 tercios de pi. Ahora, el radio. ¿Qué radio va a tener? Mi esferita chiquitita. R ¿Qué radio medios. tiene? R medios, exacto. R medios al cubo. Listo. Este es Q mayúscula. Este es igual a ¿qué? Q2. ¿Cómo habíamos definido mi Q2? Únicamente con Q minúscula, ¿no ve? Que es la porción que le estamos quitando a mi esfera grande. Sobre el volumen 2. El volumen 2 ¿a qué va a ser igual? 4 pi, 4 tercios de pi, su radio. ¿Cuál es el radio de mi esfera? Pequeño. R medios. R medios. Listo. Y esto al cubo. Entonces de aquí puedo hallar una relación o una expresión que me relacione esto para poder hallar esta carguita que yo no conozco, ¿no ve? Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Despejando y haciendo todo, ¿cómo me queda esto? Se va a 4 tercios y se va a pi. Ya. Entonces, si yo factorizo, me va a quedar lo siguiente, o se me va a ir lo siguiente. Esto con esto y con esto. Chao. Esto con esto, con esto. Chao. Entonces me va a quedar lo siguiente. Q mayúscula sobre R al cubo menos R al cubo sobre 2 al cubo, ¿cuánto es? 8, ¿no? Es igual a ¿qué? A Q minúscula sobre R al cubo sobre 8. Listo. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer acá? Factorizar R cubo.
Q, si aquí saco un común denominador, me va a quedar 8R cubo menos R cubo. Esto es igual a ¿qué? Q sobre R cubo sobre 8. Listo, de aquí que se me va este 8 con este 8. Y si yo factorizo el R cubo, me va a quedar lo siguiente. Q mayúscula, 8 menos 1 es 7R cubo. Ya, lo despejaré o lo factorizaré directamente el R cubo, ¿ya? Entonces me va a quedar únicamente 7. Esto es igual a Q. Entonces, mi carga pequeñita o mi carga de mi esfera que le he quitado va a ser igual a Q mayúsculo séptimos. ¿No ven? Esto es matemáticas, así que ustedes ya saben, yo no me meto. Esto es prefa. Listo, ya he dado una relación o una expresión que me relacione mi carga minúscula con mi carga mayúscula. ¿No ve? La carguita que yo me he dado, que es la carga de mi esfera que yo le estoy quitando, ya la he encontrado. Ahora, ¿qué hago? Tengo que encontrar el campo eléctrico total, ¿no ve? En el punto A. Entonces, el punto A ya lo he cubrido ¿cómo? Ya lo he cubierto ¿cómo? Haciendo mi superficie gaussiana que llegue hasta el punto A. Entonces, el punto A ya está cubierto. Ahora, pero he encontrado dos campos eléctricos. Uno para el total de mi esfera, para mi esfera total. Y otro para la esfera hueca o el agujero o la esfera que se quita, ¿no ve? Esfera que se quita, digamos, ¿ya? Entonces, para encontrar mi campo eléctrico total, ¿qué tengo que hacer? Es como en áreas, ¿no ve? Tengo mi área total, le quito lo que es la perforación. Es lo mismo para campos eléctricos, ¿ya? Entonces va a ser mi campo eléctrico 1 menos mi campo eléctrico 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto va a ser igual a ¿qué? Campo eléctrico 1 ya tengo, que es el total, ¿era cuánto? Q mayúscula E sub 0, o esto lo haremos así. 4pi R cuadrado E sub 0. Eso era para mi esfera total, ¿no ve? Menos el campo eléctrico de la esfera que le estoy quitando. Que va a ser Q minúscula sobre 9pi R cuadrado E sub 0. Eso sería, ¿no ve? Pero esta Q minúscula yo me he dado. No está en los datos que me estaba planteando el problema a un principio. Entonces lo reemplazaré esto acá. ¿Qué me queda entonces? Acá abajo le haré. Mi campo eléctrico total va a ser igual a ¿qué? Q mayúscula 4pi R cuadrado E sub 0 menos esta Q minúscula era Q mayúscula séptimas. Entonces va a ser Q sobre 7 por 9. Directamente ya lo multiplicaré. ¿Cuánto es 7 por 9? 63, ¿no? 63 pi R cuadrado E sub 0. Listo. Ahora réstenmelo eso. ¿Cuánto me va a quedar? E total. Réstenmelo 1 sobre 4pi. Ya multiplíquenmelo ya directamente este E sub 0. Métanmelo. 8,85 por 10 a la menos 12. Díctenme el resultado. Ya, entonces me ha salido 2,64 por 10 a la 10. Y eso expresado en los datos que ya me está dando el problema en un principio, ¿no ve? Me está dando Q y me está dando R, ¿ya? Por eso, por favor, siempre fíjense los datos que les da inicialmente el problema. Y su respuesta, si es algebraico, tiene que estar en función a esos datos que les da el problema. El ingeniero Martínez es bien detallista en eso, o sea, se fija en esas cositas, los que están con el Martínez. ¿No ve?
Listo, esa sería mi respuesta. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Una parte que me he olvidado especificarles es esto. Tal vez se han perdido de mi superficie gaussiana esta. Esta, la última que me he dado. ¿Han entendido? No me he explicado bien, pero ahora les voy a aclarar. Mi superficie gaussiana siempre va a ser partiendo del centro de mi esfera hasta el punto. Ese va a ser mi radio. ¿Ya? Desde el centro de mi esfera hasta el punto que me está pidiendo. Este va a ser mi radio. ¿No ve? R. Ahora, para el caso de la esferita pequeñita, ubico mi centro. Mi centro va a estar acá. Mi radio tiene que ser hasta donde me está pidiendo, o sea, hasta el punto que me está pidiendo. Entonces va a ser hasta A. Ese va a ser mi radio para mi superficie gaussiana. Tal vez no me he explicado esa parte, pero ahorita lo estoy aclarando. Entonces, ¿se entiende hasta ahí todo lo que he hecho? ¿Quieren que repita alguna parte? Se ha entendido, Auxi. Ya. Entonces, saquen una fotito. Listo, han visto que ley de Gauss es facilito, ¿no ves? Darse su superficie gaussiana, encontrar el área, las cargas que están cerradas. Si en este caso hay una perforación, hay que restarle la perforación. Eso nomás, ¿no ve? Facilito. ¿Tienen preguntas, dudas sobre ley de Gauss? Sí, una pregunta. ¿Influye en algo que la carga sea negativa? Que la carga sea negativa. Mm, sí, ¿sabes por qué? En este caso, esta carga es positiva, ¿no ve? Porque me está dando una carga Q mayúscula. O sea, toda mi esfera está cargada positivamente. ¿Sabes dónde va a afectar eso? En tus vectores. Acá no lo hemos hecho, pero en los anteriores ejercicios hemos explicado esto. ¿Dónde hemos hecho? Acá hemos hecho, mira, esto. Por ejemplo, acá sí he especificado mis vectores. Campo eléctrico y mi vector diferencial de área. ¿Esto va a afectar en qué? Mira, digamos, esto lo borraré. Acá se va a explicar mejor. Esta carga era positiva, ¿no ve? Entonces, si tú me decías, ¿qué pasa cuando la carga es negativa? Entonces, esto yo lo voy a cambiar como carga negativa. ¿Ya? Entonces, al punto P, que es mi carga de prueba, que siempre es positiva, habíamos dicho, ¿no ve? ¿Cómo va a estar entonces la dirección de mi campo eléctrico? Mm, Se van a traer, ¿no ve? Entonces, va a ser así, campo eléctrico, y así, campo eléctrico. ¿No ve? Listo. Esa sería la dirección en el punto que me está pidiendo de mi campo eléctrico. Listo. Aquí, ¿qué habíamos hecho? Habíamos tomado un diferencial de área, justo en el puntito. Y eso era este, diferencial de área. ¿Esto dónde va a afectar? Acá en la multiplicación de mi vector. En esta multiplicación. ¿Ya? Porque, ¿cómo habíamos dicho que era esto? E, producto punto, diferencial de área. ¿Esta qué es igual a? La multiplicación de sus módulos, que en este caso va a ser diferencial de área, coseno del ángulo. ¿Qué ángulo están formando estos dos vectores? 180. 180. Entonces, ¿cuánto es coseno de 180? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces, ¿esto cómo queda? Esto va a ser igual a menos E de A. En este signito nomás afecta. ¿Ya? Si fuera negativo, ¿no? Ya. Gracias, Axel. Y todo lo operación es lo mismo, ¿no, Auxi? Solo en el signo nomás afectaría, ¿no? Sí, solo en el signo. Eso ya les he dicho por qué, de dónde viene, ¿no ve? Del producto punto entre estos dos vectores. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas más de ley de Gauss? Vamos a entrar a otro temita.
Preguntas, dudas, comentarios. Auxi, una consulta del ejercicio que acabamos de hacer. El resultado no lo estamos tomando en cuenta pi, o porque con eso sale otro resultado. ¿Así? Entonces, dictame entonces cuál es la respuesta correcta. A mí me sale 8,42 por 10 a la 9. Así es, Tomando pi. Roxy. Ya, entonces está mal. Era 8,42 por 10 a la 9. por 10 a la 9. Carga Q mayúscula sobre R cuadrado, ¿no? Entonces, esa es la respuesta correcta. ¿Ya? No se equivoquen en meter datos a su calculadora. Cuidado se estén confundiendo ese examen. ¿Ya? Esa sería la respuesta entonces. Listo. ¿Preguntas, dudas, Lady Gauss? ¿Nada? Ya. Entonces, me dibujo mi partícula. Listo. Anotaré las fuerzas que me están influyendo. En este caso, ¿cuántas fuerzas habrá sobre mi partícula en este instante? Ya, como es el primer ejercicio, va a haber una fuerza debido al campo eléctrico. Una fuerza E le llamaría. Una fuerza debido al campo eléctrico. Y también va a haber otra fuerza que va a ser ¿qué? Su peso. ¿Ya? Su peso de mi partícula. ¿Por qué? Me está dando una masa. Entonces, eso significa que tiene peso. ¿Ya? ¿Qué más? No está afectando nada más. Ahora, esta fuerza eléctrica, aquí va a ser igual. Esto lo haremos de la siguiente forma. ¿Cómo se definía campo eléctrico? ¿Cómo se definía campo eléctrico? Ya pues. ¿Cómo es campo eléctrico? ¿Qué unidades tenía campo eléctrico? Unidades de campo eléctrico. Solo díganme las unidades. ¿Qué unidades tiene? Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. ¿Qué es este Newton? Fuerza. ¿Qué es este Coulomb? Carga. Entonces, campo eléctrico se define como fuerza sobre carga. ¿Ya? No se olviden de eso. Entonces, si yo de acá despejo F, que va a ser mi fuerza eléctrica, va a ser igual a ¿qué? Campo eléctrico por carga. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? Listo. Ya tengo todo. El peso, ¿qué va a ser igual? Masa gravedad, ¿no? Listo. Entonces hago sumatorio de fuerzas. Sumatorio de fuerzas en el eje Y en este caso. Hacia arriba positivos. ¿Esto va a ser igual a 0 o hay movimiento? Eh, ¿Cómo es? Estamos haciendo un análisis dinámico. ¿Por qué? Porque se está moviendo la partícula. ¿No ve? Además que está siguiendo como una trayectoria parabólica, por así decirlo. ¿Ya? Entonces va a ser sumatorio de fuerzas, va a ser igual a masa por aceleración. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a tener? Mi fuerza eléctrica o mi fuerza debido a mi campo eléctrico menos masa por gravedad, que es el peso, va a ser igual a masa por aceleración. ¿No ve? De aquí, ¿qué puedo despejar? Mi aceleración. ¿Aceleración a qué va a ser igual entonces? Va a ser fuerza eléctrica. Esta fuerza eléctrica yo ya lo conozco, que es campo eléctrico por carga, ¿no ve? Entonces voy a tener campo eléctrico por carga menos
masa gravedad sobre m. Esta sería mi aceleración de mi partícula. Se está moviendo, ¿no ve? Entonces va a existir una aceleración. Hasta ahí, ¿todos de acuerdo conmigo? ¿Se entiende lo que estoy haciendo hasta ahí? Sí, Auxi. Listo, entonces esta va a ser mi ecuación 1 o mi expresión 1. Ahora, ¿qué tipo de trayectoria está siguiendo mi partícula? Habíamos dicho que va a seguir una trayectoria parabólica, ¿no ve? Entonces, ¿cómo trabajamos con movimiento parabólico? ¿Cómo trabajamos? Prefa. Física 100. Con las ecuaciones de caída libre, Auxi. En el eje X y en el eje Y, ¿no ve? Lo más facilito. En el eje X. Entonces, en el eje X, ¿qué tipo de trayectoria está siguiendo? Este va a ser mi eje X, eje Y. ¿Qué tipo de trayectoria está en el eje X? La velocidad inicial. Es MRU o MRV. MRU. MRU. MRU, ¿no ve? Entonces, mi velocidad es constante. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se define esto? Velocidad es igual a ¿qué? Distancia sobre tiempo. ¿De aquí puedo despejar qué cosa? Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. ¿Qué velocidad? Mi velocidad inicial, a la que está iniciando su movimiento, que es una v sub 0. ¿Y la distancia? ¿Qué distancia? Va a ser toda mi longitud. ¿Por qué? Porque tengo que analizar justo cuando sale, ¿no ve? Justo cuando está saliendo. ¿Ya? Entonces va a ser L sobre P sub 0. Acá lo haremos así. Esto lo borro. Esto. T es igual a L sobre P sub 0. Esto va a ser mi ecuación 2. Listo, ya he trabajado para el eje X. Para el eje Y. ¿Qué tipo de movimiento es? MRV. MRV, ¿no ve? Está variando. Entonces, ¿qué ecuación o qué expresión utilizo? Velocidad ¿Qué expresión final, utilizo? Auxi. Velocidad final igual a la Velocidad velocidad final inicial. es igual a la velocidad inicial más Seno. Bueno, sí. aceleración Aceleración puntial. por tiempo. ¿Lo ve? Ahora aquí veremos lo siguiente. ¿Qué velocidad voy a tomar? Porque mi velocidad se va a descomponer en X y en Y. ¿No ve? Porque esto tiene un ángulo, ¿no ve? Mi velocidad final. Tiene un ángulo. Entonces esto se va a descomponer. Lo haremos aparte si quieren. Algo así. Este va a ser mi velocidad final. Y se va a descomponer. Velocidad final en X y velocidad final en Y. Tenemos un ángulo, θ. Ahora acá, ¿cuál velocidad tomo? ¿En En Y. X o en Y? En En Y. Y, ¿no ve? Porque velocidad final en X va a ser igual a 0. ¿Ya? Eso ya es cinemática, eso ya nada más en prefa, en física 100. Entonces, ¿qué voy a tener? Velocidad final en Y, que es la componente que me interesa, va a ser igual a velocidad inicial. Velocidad inicial en Y. 0. ¿Cuánto es mi velocidad inicial en Y? 0. 0, ¿no ve? Veo mi punto inicial, que es este, y mi velocidad inicial solo es horizontal. No tengo componente en Y. Velocidad inicial en Y es 0. Solo tengo componente horizontal. Entonces, mi velocidad inicial en Y es 0. Acá lo haré entonces, velocidad inicial en Y más
aceleración por tiempo. De acá yo digo que mi velocidad inicial en y es 0. Entonces, velocidad final en y va a ser igual a ¿qué? Aceleración por tiempo. Esta va a ser mi ecuación 3. ¿Qué hago ahora? ¿Qué puedo reemplazar en qué? El 2 en 3, ¿no ve? Entonces, reemplazando el 2 en 3 me va a quedar lo siguiente. Velocidad final en y va a ser igual a ¿qué? Aceleración. ¿Aceleración también puedo reemplazarlo? Sí, ¿no? Sí. De 1. Entonces, diré aquí. 1, 2 en 3. Lo reemplazaré todo de una vez. ¿Cómo va a quedar entonces? Velocidad final en y va a ser igual a aceleración. Aceleración era campo eléctrico por carga menos mg. Campo eléctrico por carga menos mg sobre masa. Por tiempo. Tiempo es L sobre, esto lo haremos así. L sobre velocidad inicial. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Ah, me falta masa, ¿no? ¿O no? ¿Está bien? ¿Cómo es? Está bien, ¿no? Sí, sí. He reemplazado bien. Entonces ya tengo velocidad final. Pero no me pedía eso. Me pedía que hallar este angulito. Este ángulo es el que me pide hallar. ¿A qué ángulo está saliendo mi partícula? ¿No ve? Entonces, ese ángulo, ¿cómo puedo hacer? Tangente de tita es igual a ¿qué? Cateto opuesto. Cateto opuesto es velocidad final en y sobre ¿qué? Velocidad final. ¿No ve? Ah, no, estoy mal. Velocidad final en y sobre ¿qué? Velocidad en x, ¿no? O velocidad inicial en x le pondremos. Entonces velocidad final en X no sería 0. Sería velocidad inicial. ¿No ve? Entonces, aquí hemos interpretado mal. Esto es igual a velocidad inicial. Entonces, vamos a tener lo siguiente. ¿Dónde cambia esto? ¿Dónde cambia? No cambia nada, ¿no? ¿O sí? No, no En cambia nada. aquí no cambia. ¿Por qué? Porque es la velocidad inicial en y. Y la velocidad inicial en y es 0, porque solo tiene componente horizontal. Entonces, ahí no afecta en nada. Acá tampoco. Acá no. No cambia nada. Solo nos hemos confundido esa partecita. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? Esta expresión, ¿no ve? Y si yo quiero despejar tita, ¿qué va a ser igual? Tangente a la menos 1 de velocidad final en y sobre velocidad inicial. ¿No ve? ¿Estamos de acuerdo? Ahora acá, hay algo bien interesante que me está diciendo el problema. Es lo siguiente, esto lo dejaré. Esto. ¿A qué se refiere con suponer que el ángulo es pequeño? ¿A qué se referirá? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿A qué se refiere que el problema me diga suponer que el ángulo es pequeño? Que solo ¿Perdón? ¿Alguien decía algo? ¿Cómo es?
Esto me dice que tiende a 0. Tiende a, ¿cómo lo hacemos? Este angulito, tita, tiende a 0, porque me está diciendo que es bien pequeño. Entonces, tangente de qué me da 0. O tangente a la menos 1 de qué me da 0. Metan en su calculador si quieren. Tangente de qué número me da 0. En radianes. ¿Hay o no hay? A ver, yo haré tangente de... Pi. ¿De pi? Tangente a la menos 1 por si acaso. De 0. Tangente de 0, ¿no ve? Entonces, esto también tiende a 0. Esta expresioncita. El BF, velocidad final en Y, velocidad inicial, tiende a 0. ¿No ve? Como mi ángulo tiende a 0, esta expresioncita tiende a 0. Ahora, con eso, ¿a qué quiero llegar? ¿Alguien sabe a qué quiero llegar? Que mi tangente de tita va a ser igual a tita. ¿Se cumplirá eso? Sí. ¿Por qué? Porque tangente a la menos 1 de 0 es 0 igual. ¿Sí, no ve? Tangente a la menos 1 de 0 va a ser 0. Entonces, es como si igualara 0 igual a 0, ¿no ve? Pero no va a ser tanto así. No va a ser 0 como tal, sino es que tiende a 0, o sea, es pequeño. Entonces, como mi ángulo es pequeño, puede cumplirse esta relación. ¿Ya? Entonces, acá no era necesario entonces despejar el tita, ¿no ve? Porque ya se está cumpliendo esta relación, porque me dice que mi ángulo es muy pequeño, o sea, tiende a 0, ¿ya? Entonces, de aquí, ¿qué puedo hacer? Que tangente de tita contra tangente de tita era igual a cateto opuesto, que es velocidad final en Y, sobre el adyacente, que es velocidad inicial. Entonces, habíamos dicho que tangente de tita es igual a tita. ¿Por qué? Ya esto hemos explicado. El ángulo es muy pequeño. ¿Ya? Entonces, tita, ¿a qué va a ser igual? Velocidad final en Y es campo eléctrico por carga menos masa por gravedad. Todo esto por longitud sobre masa, velocidad inicial. Sobre velocidad inicial. Entonces, ¿cómo me queda esto? Tita es igual aquí. ¿A qué es igual tita? A campo eléctrico, carga menos masa gravedad. Todo esto por longitud sobre masa, velocidad inicial al cuadrado. ¿Listo? Hasta ahí llega. Ya no puedo hacer más. Esta sería mi respuesta. ¿Alguna pregunta, duda que tengan de ese problemita? Se vas a aplicar dinámica, ¿no? O sea, esa carga que está en la expresión, ¿a cuál corresponde? A la carga de mi partícula. Ah, mi carga. Esta es Q minúscula. No es mayúscula, ¿no? Esta carguita es Q minúscula. Es la carga de mi partícula. ¿Ya? Esta carga es entonces Q minúscula. Porque eso me da dato, ¿no ve? Me está dando de dato. ¿Qué me está dando de dato?
la carga Q minúscula, la masa M minúscula, me está dando velocidad inicial, me está dando A, me está dando... El A no es una longitud como tal, ¿no ve? Es solo el punto. Me está dando campo eléctrico y me está dando longitud. Tengo mi respuesta en los datos que me da mi problema. Mi respuesta final está en los datos que me da el problema. ¿O hay alguno que no? Está todo, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. ¿Dudas, preguntas de esto? Sáquenle una fotito ahí. Vamos a pasar a otro ejercicio, el último de hoy. Mañana vamos a empezar con capacitores. Y el jueves circuitos. Y con eso ya muere el tercer parcial. Ya, pasamos a otro problemita. Este. Acá, lo mismo que lo anterior. Solo que esto ya nos está dando ya datos numéricos. ¿Ya? Entonces nos anotaremos nuestros datos. Leeremos el problema. El gráfico nos muestra el instante en que la partícula de masa m y electrizada con Q2 microcolumbios es lanzada en la región entre dos placas electrizadas paralelas entre sí. Determine D, que es la distancia de mis placas. Considere masa 10 a la 5 kilogramos. Y después, esto es 10 a la menos 5, porque no creo que sea tan grande. Esto es a la menos 5 ya. 10 a la menos 5 kilogramos. Desprecio los efectos gravitatorios. H es igual a 0,5 metros. Nos anotamos nuestros datos entonces. ¿Qué datos tenemos? Tenemos una carga de mi partícula, que es 2 microcolumbios. Tenemos la masa, que es igual a 10 a la menos 5 kilogramos. Tenemos H, que es igual a 0,5 metros. ¿Qué más? Nada más. Me está pidiendo que haya la distancia D, que es la longitud de mis placas. ¿Va? Ahora, acá lo interesante que es que en el anterior caso, mi velocidad inicial era en el eje horizontal nomás, ¿no ve? Pero en este caso, mi velocidad inicial tiene un ángulo de 45 grados. Entonces, nuevamente, esta partícula, al ser disparada y al introducirse en estas líneas de campo eléctrico, no va a seguir una trayectoria fija. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar acá, 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 acá. Pero como existe una fuerza debido al campo eléctrico, lo va a desviar hacia abajo, ¿no ve? Fíjense la dirección de mis líneas de campo eléctrico. Lo va a desviar hacia abajo. Entonces va a llegar hasta acá. ¿Por qué no puede salir? ¿Quién me dice? ¿Por qué se ha quedado hasta aquí y no ha salido? Por la atracción Auxi entre las cargas. No es tanto eso, sino que fíjense, este ángulo, como tiene un ángulo, y además que existe una fuerza que va a esta partícula, lo va a hacer desviarse hacia abajo, entonces seguramente no tiene la velocidad necesaria para salir. Uno, por el ángulo, y otro por seguramente la fuerza de mis líneas de campo eléctrico, ¿ya? Entonces no sale, ¿ya? Eso puede ser también un problemita. Les puede decir, digamos, les da todos los datos y les puede preguntar, ¿la partícula sale de mi campo eléctrico o no? Eso ustedes ya lo tienen que calcular, ya lo tienen que hallar, ¿no ve? Pero en este caso me dice que no sale. Ahí, así está mi gráfico, ¿ya? Ese es mi gráfico del problema. No está saliendo, ¿ya? Nuevamente, ¿qué hago? Me elijo un puntito acá, donde sea, en cualquier punto de mi trayectoria. ¿Y qué tengo que hacer? Diagrama de cuerpo libre, ¿no ve? Diagrama de cuerpo libre de la partícula. Entonces, me dibujo mi partícula. Va a ser esta.
¿Qué fuerzas están influyendo? Su peso y la fuerza eléctrica. Solo la fuerza eléctrica. ¿Por qué? En el mismo problema me está diciendo. Mira, me dice, desprecie los efectos gravitatorios. ¿Eso qué significa? Que no hay gravedad. ¿No? Entonces, pero nos dan masa. Entonces, sí, ahí está. Hay peso. Entonces vamos a tener lo siguiente. El peso va a estar hacia abajo. Listo. La fuerza debido a mi campo eléctrico. ¿Hacia dónde va a apuntar? ¿Qué dirección tiene? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no ve? Pues, solo fíjense en el este, en la dirección de las líneas de campo. Entonces, mi fuerza debido a mi campo eléctrico también va a apuntar hacia abajo. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué hago? Sumatoria de fuerzas en Y, en este caso, le voy a poner hacia abajo negativo o positivo, va a ser igual a 0. Perdón, masa por aceleración. Estoy confundiendo con estática. Ya, entonces, ¿qué voy a tener? Sumo mis fuerzas. ¿Qué fuerzas tengo? Tengo el peso más la fuerza eléctrica es igual a masa por aceleración. ¿Ya? Ahora acá les decía que no entra que no va a entrar el peso. ¿Por qué? Aquí es igual el peso. Masa por gravedad. ¿Pero qué me decía el problema? Desprecie efectos gravitatorios. Entonces, ¿la gravedad cuánto es? 0, ¿no ve? Como la 0. gravedad es 0, no está influyendo mi peso. ¿Ya? ¿Esto por qué? No hay efectos gravitatorios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedó mi formulita? Me quedó que la fuerza eléctrica, la fuerza debida a mi campo eléctrico, es igual a la masa por aceleración. Únicamente queda eso. Listo. Acá ya habíamos dicho cómo se define fuerza eléctrica o fuerza debida a mi campo eléctrico. ¿Aquí es igual? Eso hemos hecho en el anterior. Era igual a campo eléctrico ¿por qué? Por la carga, ¿no ven? Entonces, yo tengo lo siguiente. De acá voy a despejar la aceleración. Aceleración va a ser igual a campo eléctrico por la carga sobre la masa. Campo eléctrico. Me dan de dato campo eléctrico. Es 5 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. 5 por 10 a la 6. 5 por 10 a la 6. Por la carga. ¿Cuánto es la carga? 2 microcoulombios. Entonces 2 por 10 a la menos 6. Sobre masa. ¿Cuánto era la masa? 10 a la menos 5. Está todo en sistema internacional, así que por eso no estoy poniendo mis unidades. ¿Cuánto sale mi aceleración entonces? Uno por 10 a la ¿Cuánto? 6. Ya. 1 por 10 a la 6 unidades. Todo estaba en sistema internacional. Entonces metros sobre segundo cuadrado. Listo. Ya tengo mi aceleración. Pero no me piden aceleración. Me piden la longitud de mis placas. ¿Lo ven? ¿Eso cómo voy a hallarlo? Mediante el movimiento que está siguiendo mi partícula. ¿Lo ven? Nuevamente es un movimiento parabólico. Entonces, movimiento parabólico. Listo. Haremos para el eje X. ¿Qué voy a tener en el eje X? Que la distancia es igual a la velocidad inicial coseno por el tiempo.
La distancia es igual a ¿qué? A la velocidad. ¿Cómo hacemos esto? Ya. Lo haremos como si fuera... Ya, dictame. ¿Cómo me decías? A ver, tratamos de hacerlo así. Velocidad, Distancia es igual ya, a la velocidad inicial ya, coseno del ángulo por el tiempo. ya. Entonces de aquí ya tengo todo. Me faltaría el tiempo. ¿No ve? Entonces, haremos entonces lo siguiente. Para el eje Y. Para el eje Y, ¿qué aplico? Para el eje Y. H oxi. H es igual a velocidad inicial seno de tita por el tiempo. Ya, va a ser H, va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado, ¿no ve? Pero esto B sub 0, aquí va a ser igual. ¿Le dan velocidad inicial? No nos da oxi. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Me estoy rayando. La velocidad inicial no sería por coseno de 45. ¿O no? Por Seno de el 45. seno. Sí. Esta velocidad inicial va a ser H es igual a velocidad inicial seno de tita, que es 45 por el tiempo más aceleración tiempo al cuadrado. ¿Así? Sí, Oxy. De aquí, ¿qué puedes despejar? Velocidad inicial. Tiempo. Nos falta una expresión más, ¿no? ¿Qué expresión puedo usar? Velocidad final al cuadrado, ¿a qué es igual? Velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces aceleración por altura. Esto es para caída libre, ¿no ve? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Cómo es? Oxi. ¿Mm? Y por la aceleración que toma en el eje Y, ¿no sería negativo? ¿Cuál? O sea, no ve velocidad inicial por el seno por el t menos un medio, bueno, porque Menos la un medio. aceleración está al otro sentido, creo, la aceleración. Creo que Se- sí, a ver. Negativo sería oxi la velocidad inicial, porque sobre nuestro nivel de referencia H sería negativo, pues. Ujú. Entonces, si multiplicamos por menos a toda la ecuación, Más es 10, sería menos velocidad inicial nomás sería, y sería positivo la aceleración. En esta ecuación, en la H, Sí, oxi. sí, Velocidad inicial sería negativo. ya. Entonces, este es negativo y este es positivo, ¿así? ¿O los dos son negativos? sí, está bien así. Ya. Entonces, aquí, ya, esa es una expresión. Le llamaremos, esto era la 2 y esto era la 1, ¿ya? Esta. Esta es la 3. De aquí, miren, acá me he dado cuenta de algo. ¿Cuánto es mi velocidad final de mi partícula? Viendo mi dibujito. Acá. 0. ¿Cuánto va a ser la velocidad final? Va a ser 0, ¿no ve? Entonces, ese datito me va a ayudar. Este 0 es igual a ¿qué? Velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración por mi altura, h. De aquí, ¿qué puedo despejar? Velocidad inicial.
que va a ser igual a 2 veces AH sobre todo esto en raíz. ¿Lo ves? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces de aquí puedo reemplazar de titos. Va a ser la raíz de 2 veces mi aceleración. Mi aceleración era 1 por 10 a la 6 por la altura. Ahora, ¿qué altura tomo? Auxi, ¿Sí? esa velocidad inicial no sería también multiplicada por el seno de, o sí, por el seno de 45. Claro, 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 claro. Esta velocidad inicial es seno de 45. Ya, velocidad inicial, seno de 45. Entonces, ¿qué altura tomo? Esta alturita va a ser, ¿cuánto? ¿Qué altura tomo? H o 2 veces H. ¿Qué dicen ustedes? H, Auxi. H. Solo H, ¿no ve? Que es 0,5 metros. Eso va a ser entonces 0,5. Estamos trabajando en qué? Este 0,5 creo que era centímetros, no me acuerdo. Esto es centímetros, ¿ya? Me estoy equivocando. Centímetros. Entonces, transformándolo a metros, ¿cuánto sería esto? ¿Cuánto es 0,5 metros en centímetros? 0,0. 0,0. ¿Cuántos ceros? 0. 2 ceros. O 3. Sería 5 por 10 a la menos 3, ¿no ve? Sí. Por 10 a la menos 3. Listo. Entonces, ¿de aquí qué puedo hallar? Velocidad inicial. Seno de 45. ¿Cuánto es esto? Raíz, creo que raíz de 2 sobre 2. Esto. 2 por 1 por 10 a la 6 por 5 por 10 a la menos 3. ¿100, Auxi? ¿Cuánto, perdón? 100. Ya, esto es 100. Listo, 9 metros sobre segundo. Entonces, ya tengo esto. 4. Esta velocidad, ¿dónde lo puedo reemplazar? Acá, ¿no? En la H, la 2. Entonces, H es igual a ¿qué? Menos 100 tiempo más 1/2 aceleración tiempo al cuadrado. Esta H, ¿qué H tomo? ¿Cuánto es esa H? 0,5 centímetros, ¿no? ¿O no? Sí, Auxi. Entonces me va a quedar 0,5, esto está en centímetros, en metros ¿cuánto era? 5 por 10 a la menos 3 es igual a menos 100 t más 1/2 aceleración. Aceleración era 1 por 10 a la 6 igual a menos 6. A la 6, tiempo al cuadrado. Despéjenme del tiempo, ¿cuánto sale? Su calculadora saca, ¿no? Ecuaciones al cuadrado, ecuaciones de segundo grado. Hállenmelo ese tiempo, por favor. 2,41 por 10 a la menos 4. 2,41 por 10 a la menos 4 segundos, ¿no ve? Listo, entonces ya tengo mi tiempo.
¿Eso dónde puedo reemplazar ahora? Esto lo puedo reemplazar en acá, ¿no? Para hallar mi distancia, que es lo que me pide. Entonces reemplazaré aquí, ¿qué me queda? Distancia es igual a velocidad inicial, coseno de θ, por tiempo. Ahora, esta velocidad inicial, ¿cuánto es? Despéjenmelo este b sub 0. Va a ser 100 sobre seno de 45. Oh, si no, mejor, mira. Me estoy dando cuenta de algo. Seno de 45 es igual a coseno de 45. Sí, Sí. Sí, ¿no ven? Entonces, acá directamente puedes reemplazar. Ya no hay necesidad de despejar. Entonces, esto se puede escribir así, por tiempo. Y este velocidad ya tengo, ¿no ven? Entonces, distancia va a ser igual a 100, que es mi velocidad inicial seno de 45, por tiempo. Tiempo es 2,41 por 10 a la menos 4 segundos. Entonces, mi distancia, ¿cuánto va a ser? 0,0241. 0,0241 metros. No me gusta eso. Transfórmenmelo en centímetros. $2,41 centímetros. 2,41 centímetros. Listo. Esto sería. Me estaba rayando en la dinámica, chicos. Me he olvidado. Ustedes están más frescos. Suele pasar, Auxi. Ya. Entonces, eso sería mi respuesta. ¿Sí ha entendido? Sí. sí. Facilito, ¿no ves? Solo es hacer análisis dinámico. ¿Dónde está la física acá? ¿La física dónde ha muerto? Acá en esto, en la fuerza eléctrica. Todo lo demás ya es dinámica. Ya ustedes como lo vean cómo resolver. ¿No ven? ¿Sí han entendido esta parte? Sí. Listo, listo, muchachos. Entonces sería por hoy. Mañana comenzamos con condensadores. Y luego la parte de circuitos. Van a ver que es bonito la parte de circuitos. Y eso sería. Ya, muchachos, entonces váyanse anotando sus nombres si es que no hay dudas, preguntas de este tema, ley de Gauss o de este tipo de problemitas. Nos veríamos mañana a la misma hora. ¿Tienen preguntas, dudas? ¿Han visto sus notas? ¿Alguien tiene algún reclamo, duda de su nota para aclararlo?